En las últimas 48 horas, el objeto interestelar 3I Atlas volvió a moverse, y esta vez, la NASA no dijo absolutamente nada, ni un comunicado oficial, ni una conferencia de prensa, ni siquiera una actualización técnica en sus bases de datos públicas. Solo silencio. Un silencio que, para quienes conocen el protocolo de la Agencia Espacial, resulta ensordecedor. Porque cuando algo se mueve en el espacio profundo, sin razón aparente, la NASA siempre tiene algo que decir. Siempre, excepto ahora. Los datos que están circulando por canales no oficiales provienen de un observatorio europeo que prefirió mantenerse anónimo y muestran algo que desafía todo lo que sabemos sobre la mecánica celeste. No estamos hablando de un ajuste menor en la trayectoria, ni de una oscilación causada por el viento solar. Estamos hablando de un cambio medido, preciso, casi quirúrgico en el comportamiento de un objeto que se supone debería estar muerto. Porque 3I, Atlas, no es un satélite, no tiene propulsores, no tiene sistemas de navegación. Es, según la versión oficial, solo un pedazo de roca y hielo, vagando por el vacío interestelar. Entonces, ¿cómo explica la ciencia que este objeto acaba de realizar una maniobra que requeriría tecnología? Antes de seguir, déjame algo en los comentarios. Escribí lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre 3I Atlas. ¿Qué crees que realmente es? Porque lo que estoy por contarte va a cambiar por completo tu perspectiva sobre este objeto. 3I Atlas fue detectado por primera vez a mediados del año pasado, cuando atravesó el sistema solar en una trayectoria que inmediatamente llamó la atención de los astrónomos. Su órbita era hiperbólica, lo que significa que no pertenece a nuestro sistema. Venía de afuera, de las profundidades del espacio interestelar, y eso en sí mismo no es extraordinario. Ya hemos visto objetos interestelares antes, Oumuamua en 2017, Borisov en 2019. Ambos fueron estudiados, catalogados y, eventualmente, olvidados. Pero 3I Atlas era diferente desde el principio. Su composición química no coincidía con ningún cometa conocido. Su velocidad era ligeramente superior a la esperada para un objeto de su tamaño. Y su forma, capturada por los telescopios de alta resolución, era inusualmente simétrica, demasiado simétrica para ser natural. Aún así, la comunidad científica se mantuvo cautelosa. La explicación más aceptada era que se trataba de un fragmento antiguo, de un sistema planetario distante, expulsado por la gravedad de una estrella gigante hace millones de años. Una reliquia cósmica sin más historia que contar, hasta que, hace 3 meses, 3I Atlas hizo algo que ningún cometa debería poder hacer. Cambió de dirección. No fue un desvío sutil causado por la interacción gravitacional con algún planeta. Fue un giro abrupto, medible, registrado por al menos 7 observatorios independientes en 4 continentes diferentes. Un cambio de trayectoria que implicaba la aplicación de fuerza externa. Y aquí es donde todo empezó a desmoronarse. Porque cuando un objeto interestelar modifica su curso sin razón aparente, hay 2 explicaciones posibles. La primera, y la más aceptada por la ciencia convencional, es la desgasificación asimétrica. Es decir, que el objeto expulsa gases congelados desde su superficie de manera desigual, generando un pequeño impulso. Es lo que le ocurrió a Oumuamua, y fue suficiente para explicar sus desviaciones menores. Pero 3I Atlas no muestra signos de desgasificación. No hay coma. No hay cola. No hay emisiones detectables de vapor de agua ni de dióxido de carbono. Es, para todos los efectos prácticos, un objeto inerte. Entonces, ¿qué lo empujó? La segunda explicación es mucho más incómoda para la narrativa oficial, y por eso casi nadie la menciona en voz alta. Si no hay desgasificación, entonces el cambio de trayectoria tuvo que ser causado por algo interno. Algo que genera propulsión de forma controlada. Y eso implicaría que 3I Atlas no es solo roca, implicaría diseño, implicaría propósito. Déjame que te cuente qué sucedió en las últimas horas, porque esto es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Hace 2 días, el observatorio que monitorea 3I Atlas desde el hemisferio sur detectó un comportamiento sin precedentes. El objeto comenzó a rotar sobre su propio eje, completando una vuelta completa en exactamente 18 minutos. Esto, por sí solo, no sería alarmante. Los asteroides rotan todo el tiempo, pero la velocidad de rotación de 3I Atlas
aumentó de manera gradual y constante durante 6 horas, como si algo lo estuviera acelerando desde adentro. Y entonces, cuando alcanzó su velocidad máxima, realizó un impulso lateral, un empuje perfectamente medido que modificó su trayectoria en exactamente 3 grados. No 2, no 4, 3. Con una precisión que no tiene explicación física natural. Los datos fueron registrados por sensores automáticos y enviados a las redes internacionales de observación, pero apenas 20 minutos después de que llegaran a las bases de datos centralizadas, el acceso fue restringido, sin aviso previo, sin explicación técnica. El Space Telescope Science Institute, que administra los datos del Hubble y el James Webb, publicó un mensaje genérico sobre mantenimiento de servidores, y todo el material relacionado con 3C Atlas desapareció de los repositorios públicos. Para cuando algunos investigadores se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Los archivos habían sido removidos, pero no todos fueron lo suficientemente rápidos. Algunos científicos, sospechando que esto podía ocurrir nuevamente después del incidente anterior, mantuvieron servidores espejo activos, y lo que descargaron antes del bloqueo ha estado circulando en foros privados desde entonces. Comenta ahora mismo si crees que la NASA está ocultando algo, porque lo que sigue va a sonar a ciencia ficción, pero está respaldado por datos reales. Lo que esos archivos filtrados muestran es una anomalía térmica proveniente de 3C Atlas. No es calor difuso, como el que emite cualquier objeto expuesto a la radiación solar. Es una emisión pulsante, regular, con un intervalo de exactamente 4.7 segundos entre cada pico. Y lo más inquietante de todo es que esta emisión térmica coincide perfectamente con una señal electromagnética detectada en la misma región del espacio hace 3 semanas. La señal original, aquella que fue catalogada como ruido de fondo por el equipo oficial del radiotelescopio de Arecibo antes de su colapso, y que nunca recibió seguimiento formal. Pero ahora, con esta nueva lectura, resulta imposible ignorar el patrón, porque no son 2 eventos aislados. Son partes de una secuencia. Algunos astrofísicos han intentado ofrecer explicaciones alternativas. Hablan de efectos termoeléctricos causados por minerales raros en la superficie del objeto, de reacciones químicas desconocidas, activadas por la exposición al viento solar, de errores en la calibración de los sensores. Pero ninguna de estas teorías explica la regularidad de los pulsos. Ninguna explica por qué la emisión comenzó exactamente en el momento en que 3C Atlas completó su rotación. Y ninguna explica por qué la NASA decidió cerrar el acceso a los datos justo cuando la anomalía se hizo evidente. Hay algo más que necesitas saber sobre este objeto, algo que no se menciona en los informes oficiales pero que está documentado en las observaciones independientes. 3C Atlas no está desacelerando. Todos los objetos interestelares que hemos rastreado hasta ahora pierden velocidad a medida que se alejan del Sol, debido a la fricción con el polvo cósmico y a la resistencia mínima del medio interestelar. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero medible. Sin embargo, 3C Atlas mantiene su velocidad constante desde que entró en nuestro sistema. De hecho, algunos cálculos preliminares sugieren que podría estar acelerando ligeramente, y eso no es posible a menos que haya una fuente de energía interna sostenida. A menos que algo dentro de ese objeto esté generando empuje de forma activa. ¿Qué significa esto? Significa que o estamos frente a un fenómeno físico completamente nuevo, algo que reescribiría nuestras ecuaciones fundamentales sobre la dinámica de cuerpos celestes, o estamos frente a algo que no es natural, y la comunidad científica está dividida. Públicamente, casi todos los astrónomos de renombre se adhieren a la versión oficial. Hablan de cometas exóticos, de modelos incompletos, de datos insuficientes, pero en privado, en correos electrónicos filtrados y en conversaciones grabadas sin autorización, hay quienes admiten que no tienen ni idea de qué están viendo. Hay quienes reconocen que si 3C Atlas fuera un objeto diseñado, no se comportaría de manera muy diferente a como lo está haciendo ahora. Permíteme llevarte más profundo en esto, porque hay un detalle que casi nadie está discutiendo públicamente, pero que es fundamental para entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Cuando 3C Atlas fue detectado por primera vez, su trayectoria lo colocaba en un curso que lo alejaría del sistema solar sin interactuar con ninguno de los planetas interiores.
Era un visitante de paso. Entraría, cruzaría y seguiría su camino hacia el vacío interestelar. Pero después de su primer cambio de dirección hace 3 meses, su nueva trayectoria lo acercó ligeramente al plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan los planetas. Ese ajuste fue interpretado como un error de cálculo o como el resultado de alguna fuerza menor no contabilizada. Pero ahora con este segundo cambio, la trayectoria de 3i, Atlas lo coloca en rumbo directo hacia la órbita de Marte. No va a impactar el planeta, no estamos hablando de una amenaza de colisión, pero su curso proyectado lo llevará a pasar a menos de 2 millones de kilómetros del planeta rojo. Y eso es extraordinariamente cercano para un objeto interestelar. ¿Es casualidad? Tal vez. Pero 2 ajustes de curso consecutivos, que resultan en una aproximación progresiva a un objetivo específico, empiezan a parecerse menos a un accidente y más a navegación. Y eso es lo que tiene a algunos científicos verdaderamente preocupados. Porque si 3i, Atlas, está siendo guiado, entonces la pregunta no es qué es. La pregunta es quién lo controla y con qué propósito. Contame en los comentarios qué teoría te convence más. ¿Crees que es un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O pensás que hay algo más detrás de este objeto? Mientras tanto, la respuesta oficial de la NASA sigue siendo el silencio. No han actualizado su página sobre 3i Atlas desde hace casi un mes. No han respondido a las solicitudes de información de la prensa especializada. Y cuando algunos reporteros lograron contactar con miembros del equipo científico encargado del seguimiento de objetos cercanos a la Tierra, la respuesta fue siempre la misma. No tenemos comentarios en este momento. Esa frase, en este momento, es particularmente reveladora, porque implica que habrá comentarios más adelante. Implica que están esperando algo. ¿Esperando qué? ¿Más datos? ¿Una explicación convincente? ¿O simplemente esperando a que el objeto se aleje lo suficiente como para que el público pierda interés? Hay un protocolo no escrito en la comunidad astronómica cuando se detecta algo anómalo. Primero, se verifica la precisión de los instrumentos. Luego, se buscan explicaciones dentro del marco conocido de la física. Si esas explicaciones no funcionan, se amplía el equipo de análisis, involucrando a más expertos. Y solo si todas las opciones convencionales han sido agotadas, se considera la posibilidad de que estemos frente a algo verdaderamente desconocido. Con 3i, Atlas, ese proceso parece haberse detenido en la segunda etapa. Las explicaciones convencionales no funcionan, pero nadie está dispuesto a avanzar al siguiente nivel. Nadie quiere ser el científico que sugiere públicamente que este objeto podría ser artificial, porque en el momento en que lo hagan, su carrera estará terminada. Serán catalogados como sensacionalistas, como teóricos de la conspiración, como personas que han perdido la objetividad científica. Y así, el silencio se perpetúa, no por falta de evidencia, sino por miedo a las consecuencias de decir la verdad. Pero hay quienes no tienen nada que perder. Astrónomos jubilados, investigadores independientes, científicos que ya han alcanzado el reconocimiento suficiente como para permitirse ser honestos. Y algunos de ellos están empezando a hablar. Uno de ellos, un exmiembro del equipo del proyecto SETI, declaró en un podcast oscuro hace una semana que 3i, Atlas, exhibe todas las características de lo que él llamaría un artefacto de reconocimiento. Es decir, una sonda diseñada para estudiar un sistema planetario desde adentro, pequeña, silenciosa, capaz de ajustar su trayectoria para optimizar la recolección de datos. No está diciendo que sea definitivamente una sonda. Está diciendo que si alguien quisiera diseñar una, se comportaría exactamente como lo hace 3i ATLs. Y luego está la cuestión de la señal electromagnética, porque esa emisión no fue detectada una sola vez. Se ha repetido. Cada vez que 3i Atlas realiza un ajuste en su trayectoria, aparece una nueva ráfaga en la misma frecuencia, 38 MHz, una frecuencia que no es común en las emisiones naturales del espacio, demasiado baja para ser radiación cósmica de fondo, demasiado alta para ser producida por reacciones químicas simples, y demasiado regular para ser aleatoria. Los técnicos que monitorearon la señal describieron su estructura como modulada, lo que significa que tiene variaciones internas consistentes, casi como si llevara información codificada. Pero cuando intentaron analizarla con algoritmos de decodificación estándar, no encontraron patrones reconocibles, lo que podría significar dos cosas.
o no hay mensaje, y la modulación es solo un artefacto de medición. O hay un mensaje, pero está cifrado de una manera que no podemos descifrar con nuestras herramientas actuales. Escribí la palabra Atlas en los comentarios si querés que siga investigando este caso y te mantenga informado de cada nuevo desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos un objeto interestelar que cambió de curso 2 veces sin razón física aparente. Tenemos emisiones térmicas regulares que coinciden con señales electromagnéticas detectadas en la misma región del espacio. Tenemos una trayectoria que lo lleva progresivamente más cerca de los planetas interiores del sistema solar. Tenemos el silencio total de la agencia espacial más poderosa del mundo. Y tenemos a científicos que, off the record, admiten que no saben qué es lo que están observando. Si fueras un investigador imparcial mirando esta información por primera vez, ¿qué conclusión sacarías? Hay una teoría que está ganando tracción en círculos especializados, aunque nadie la menciona en conferencias oficiales. La teoría dice que 3i, Atlas, no es el primer objeto de este tipo que hemos detectado. Sugiere que objetos similares han pasado por nuestro sistema antes, pero que no fueron identificados como anómalos porque no teníamos la tecnología de detección suficientemente avanzada. Que solo ahora, con telescopios de nueva generación y redes de sensores más sensibles, estamos empezando a ver lo que siempre estuvo ahí, y que si esa teoría es correcta, entonces el espacio interestelar no es el vacío muerto que creíamos. Está atravesado por objetos que se mueven con propósito. Objetos que estudian, que recopilan, que transmiten. Una red silenciosa de observadores que ha estado funcionando durante milenios sin que nos diéramos cuenta. Suena a ciencia ficción, lo sé, pero considera esto. Hasta hace menos de 2 décadas, ni siquiera sabíamos que los objetos interestelares podían entrar en nuestro sistema. El primer objeto confirmado fue Oumuamua en 2017. Antes de eso, eran solo una predicción teórica. Y ahora, apenas 8 años después, ya hemos detectado 3. ¿Cuántos más hay que no hemos visto? ¿Cuántos pasaron desapercibidos porque no estábamos mirando en la dirección correcta? ¿Y cuántos de esos objetos exhibían comportamientos anómalos que descartamos como errores de medición? La verdad es que no lo sabemos, y esa incertidumbre es lo que hace que este momento sea tan extraordinario, porque estamos en el borde de un descubrimiento que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión del universo. O bien descubriremos que 3i, Atlas, es un fenómeno natural completamente nuevo, algo que nos obligará a reescribir partes de la astrofísica. O bien descubriremos que no estamos solos, que hay inteligencia ahí afuera, y que esa inteligencia nos ha estado observando mucho antes de que tuviéramos la capacidad de devolverle la mirada. Por ahora, 3i, Atlas continúa su camino. Se desplaza a una velocidad de 32 km por segundo, dirigiéndose hacia su punto de máxima aproximación a Marte, que ocurrirá en aproximadamente 17 días si su trayectoria se mantiene constante. Varios observatorios ya han reservado tiempo de telescopio para seguir su paso. Se espera que, en los días previos al acercamiento, el objeto sea visible incluso para telescopios aficionados de gran apertura en el hemisferio sur. Y eso significa que, por primera vez desde que comenzó esta historia, miles de personas podrán ver 3i, Atlas, con sus propios ojos. La NASA no podrá censurar eso. No podrá cerrar el acceso a lo que millones de cámaras van a capturar. Y tal vez, solo tal vez, esa visibilidad pública sea suficiente para forzar una respuesta oficial, porque hay una presión creciente. Algunos legisladores en Estados Unidos y Europa ya han comenzado a hacer preguntas. Han presentado solicitudes formales de información bajo leyes de transparencia. Quieren saber por qué los datos fueron restringidos. Quieren saber qué sabe la NASA que no nos está diciendo. Y aunque las agencias espaciales tienen cierta autonomía operativa, no pueden ignorar indefinidamente las demandas del público y de sus gobiernos. En algún momento, tendrán que hablar. Y cuando lo hagan, será fascinante escuchar cómo explican lo que hemos visto. Pero hasta ese momento, todo lo que tenemos son preguntas. ¿Por qué 3i, Atlas, se mueve de la manera en que lo hace? ¿Qué genera las emisiones térmicas regulares? ¿Por qué su trayectoria lo acerca cada vez más al plano donde orbitan los planetas? ¿Es vigilancia? ¿Es exploración? ¿O es simplemente un fenómeno que nuestra ciencia aún no puede comprender? Tal vez en los próximos días tengamos respuestas.
O tal vez 3i, Atlas simplemente continuará su viaje silencioso a través del sistema solar, dejando atrás más preguntas de las que resolvió. Tal vez pase cerca de Marte, recopile lo que sea que está recopilando, y luego se aleje hacia las profundidades del espacio interestelar, donde ninguno de nuestros telescopios pueda seguirlo. Y tal vez, dentro de algunos años, cuando otro objeto similar sea detectado, recordaremos este momento como el inicio de algo. El momento en que comenzamos a entender que el universo es mucho más complejo, mucho más habitado, mucho más consciente de nosotros de lo que jamás imaginamos. O tal vez esto sea solo el comienzo de una conversación que llevamos evitando desde que miramos por primera vez hacia las estrellas. La conversación sobre qué significa estar solos y qué significa descubrir que nunca lo estuvimos. Si querés seguir al tanto de cada nuevo dato sobre este objeto, cada filtración, cada teoría que surja en los próximos días, asegúrate de suscribirte al canal y déjame un comentario contándome cuál de todas las explicaciones que escuchaste hoy te resulta más creíble. ¿Pensás que es un fenómeno natural que simplemente no entendemos todavía? ¿O crees que hay algo más? Algo que la NASA sabe, pero que no está lista para compartir. Porque lo que sí es seguro es esto. 3i, Atlas no va a desaparecer, no va a dejar de moverse. Y nosotros no vamos a dejar de mirarlo. Cada noche, en algún lugar del planeta, hay telescopios apuntando hacia ese pequeño punto de luz que cruza el vacío, recopilando datos, buscando respuestas y esperando el momento en que, quizás, ese objeto haga algo que no pueda ser ignorado, algo que fuerce a la ciencia, a los gobiernos, a todos nosotros, a admitir que estamos frente a algo extraordinario. Hasta entonces, seguimos observando, seguimos preguntando y seguimos esperando a que el silencio finalmente se rompa. Hace 3 semanas, el telescopio espacial James Webb detectó algo imposible. Una señal repetitiva, constante, proveniente de 3i Atlas, el objeto interestelar que lleva meses desafiando todas las leyes conocidas de la física orbital. Pero esta vez no se trata de una anomalía gravitacional ni de una trayectoria inexplicable. Se trata de información, de datos organizados, de un patrón que no debería existir en la naturaleza, porque esa señal, según confirman las filtraciones de 3 ingenieros del Jet Propulsion Laboratory, sigue un código binario y no cualquier código. Un código idéntico al que los humanos usamos para calibrar nuestros propios instrumentos espaciales. La NASA emitió un comunicado oficial 3 días después del descubrimiento. Dijeron que se trataba de interferencia cósmica, de ruido electromagnético procedente de una estrella lejana que casualmente atraviesa la misma línea de visión que 3i Atlas. Pero esa explicación no convenció a nadie, porque las estrellas no emiten patrones matemáticos estructurados. Las estrellas no replican secuencias de Fibonacci, y las estrellas no ajustan su emisión cada 72 horas con precisión milimétrica. Algo está pasando, algo que va mucho más allá de lo que estamos preparados para aceptar. Y el silencio que rodea este descubrimiento solo confirma una cosa: alguien sabe más de lo que está dispuesto a admitir. Antes de seguir, quiero que me dejes en los comentarios qué pensás cuando escuchás que un objeto del espacio profundo está emitiendo señales con patrones humanos. Escribí lo primero que se te cruza por la cabeza, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es especulación de Internet, son datos filtrados, análisis técnicos y testimonios de personas que trabajan dentro del sistema y que están empezando a cuestionar la versión oficial. El descubrimiento ocurrió el 2 de octubre. El James Webb estaba realizando observaciones de rutina en el espectro infrarrojo, rastreando objetos en tránsito cerca del plano eclíptico del sistema solar. 3i. Atlas apareció en el campo visual durante una ventana de 40 minutos. Los técnicos esperaban captar datos espectrométricos básicos: composición química superficial, temperatura estimada, reflectividad, lo normal. Pero cuando los datos comenzaron a procesarse en los servidores del Space Telescope Science Institute en Baltimore, algo llamó la atención de inmediato. El espectro mostraba picos de emisión electromagnética que no coincidían con ningún material conocido, y esos picos no eran aleatorios. Tenían estructura, repetición, simetría. Un técnico de análisis espectral notó que los intervalos entre cada pico seguían un patrón preciso. Midió las duraciones,
Las comparó con bases de datos de fenómenos naturales. No encontró coincidencias. Entonces hizo algo que cambió todo. Convirtió esos intervalos en valores binarios, unos y ceros, pulsos largos y cortos, como código Morse, pero en radiofrecuencia. Y cuando terminó de traducir la secuencia completa, lo que apareció en su pantalla lo dejó paralizado. Era un código de calibración estándar. El mismo tipo de secuencia que la NASA usa para sincronizar instrumentos en misiones espaciales. El mismo protocolo que está documentado en manuales técnicos públicos desde los años 90. Un código creado por humanos, emitido desde un objeto que viene de fuera del sistema solar. El técnico reportó el hallazgo a su supervisor inmediato. El supervisor escaló el reporte al director del proyecto. El director contactó con la NASA, y en menos de 24 horas, el acceso a esos datos fue restringido, clasificado como información sensible bajo revisión. Los archivos originales fueron movidos a servidores seguros, y se emitió una orden interna. Nadie fuera del equipo central debía discutir el hallazgo hasta que se completara un análisis exhaustivo. Oficialmente, para evitar interpretaciones erróneas que pudieran generar pánico innecesario. Extraoficialmente, porque alguien en la cadena de comando se dio cuenta de que esto no tenía explicación simple. La primera filtración llegó 5 días después. Un correo electrónico anónimo enviado a varios astrofísicos independientes y a 2 periodistas especializados en temas espaciales. El mensaje era breve. Contenía 3 archivos adjuntos. El primero era un gráfico espectral con las emisiones de 3C Atlas marcadas en rojo. El segundo era una tabla de conversión binaria mostrando la correspondencia entre los picos de señal y el código de calibración humano. El tercero era una captura de pantalla de un documento interno del Space Telescope Science Institute con el sello restringido, no distribuir. En ese documento había una sola frase subrayada en amarillo. La coincidencia con protocolos terrestres supera el 97%. Requiere evaluación prioritaria. Los astrofísicos que recibieron ese correo comenzaron a hacer sus propias verificaciones. Pidieron acceso a los datos brutos del James Webb. Les fue denegado. Intentaron replicar las observaciones con telescopios terrestres. Descubrieron que 3C Atlas estaba fuera del rango óptimo de detección desde la superficie terrestre en ese momento. Buscaron en bases de datos públicas de otras misiones espaciales. No encontraron nada. Todo lo relacionado con 3C Atlas durante esa ventana temporal estaba siendo controlado. Y eso por sí solo ya era sospechoso. Comenta en este momento si crees que la NASA está reteniendo información deliberadamente o si realmente están evaluando los datos antes de hacer cualquier anuncio. Porque lo que viene después hace mucho más difícil creer en la versión oficial. El 12 de octubre, una segunda filtración apareció en un foro especializado en astrofísica. Esta vez no era un correo anónimo, era un post detallado, técnico, con capturas de pantalla y análisis matemático completo. El usuario que lo publicó usaba un alias, pero varios miembros del foro lo reconocieron como alguien con credenciales legítimas. Alguien que había trabajado en proyectos de análisis de señales para la NASA. El post decía algo que cambió la conversación por completo. La señal de 3C Atlas no solo replicaba códigos de calibración humana, también contenía una secuencia de Fibonacci. Una progresión matemática donde cada número es la suma de los dos anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Una secuencia que aparece constantemente en la naturaleza, en las espirales de las galaxias, en la disposición de las semillas de girasol, en la estructura de los huracanes, pero que también es un marcador universal de inteligencia, porque cualquier civilización con matemáticas avanzadas eventualmente descubre Fibonacci. Es un idioma común, un punto de partida para la comunicación interestelar. El usuario del foro explicaba que dentro de la señal de 3C Atlas, los intervalos de mayor intensidad correspondían exactamente con los números de Fibonacci expresados en binario. 3 pulsos, 5 pulsos, 8 pulsos, 13 pulsos. Y así sucesivamente hasta completar una secuencia de 42 números. Luego, silencio durante 72 horas. Y después, la secuencia se repetía, idéntica, sin variaciones, como si fuera un mensaje en bucle esperando ser reconocido. La comunidad científica estalló. Algunos astrofísicos exigieron que la NASA publicara los datos completos de inmediato. Otros pidieron cautela,
argumentando que las señales electromagnéticas en el espacio pueden generar patrones aparentemente estructurados por razones puramente físicas. Interferencia de múltiples fuentes. Resonancias magneto-hidrodinámicas. Fenómenos cuánticos en campos gravitatorios intensos. Había explicaciones naturales posibles, pero ninguna de ellas explicaba la combinación de código binario humano más secuencia de Fibonacci. Eso era demasiado específico, demasiado preciso. Entonces llegó la tercera filtración, y esta fue la más perturbadora. Un ingeniero de telecomunicaciones que trabajó en el desarrollo de sistemas de comunicación para sondas espaciales publicó un análisis en su cuenta personal de una red social profesional. El post fue eliminado 3 horas después, pero varias personas alcanzaron a hacer capturas. En ese análisis, el ingeniero demostraba que la modulación de la señal de 3C Atlas era idéntica a un protocolo de transmisión diseñado en 1996 por un equipo conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Un protocolo que nunca fue implementado en ninguna misión real porque fue reemplazado por tecnologías más eficientes, pero que sigue documentado en archivos técnicos públicos, accesibles. Cualquiera con conocimientos básicos de ingeniería de comunicaciones podría consultarlos. Y si lo que estamos viendo no es una casualidad cósmica, sino una respuesta, y si alguien o algo captó nuestras señales hace décadas y ahora está devolviendo el mensaje usando nuestro propio lenguaje, esa pregunta se volvió viral en menos de 24 horas. Miles de comentarios, decenas de artículos en medios especializados, videos de divulgación científica analizando cada detalle de las filtraciones. Y en medio de todo ese ruido, la NASA guardó silencio absoluto. No hubo conferencias de prensa, no hubo actualizaciones oficiales, solo un comunicado de 2 párrafos en su sitio web, reiterando que los datos estaban siendo analizados y que cualquier conclusión prematura sería irresponsable. Pero ese silencio, lejos de calmar las especulaciones, las intensificó. Porque cuando una agencia con la reputación y los recursos de la NASA se niega a discutir públicamente un descubrimiento de esta magnitud, solo hay 2 explicaciones posibles. O no saben qué está pasando y prefieren no admitirlo. O sí saben, y lo que descubrieron es demasiado significativo para manejarlo de manera improvisada. Escribí en los comentarios la palabra señal si querés que siga investigando cada nueva filtración sobre este caso, porque lo que viene ahora es aún más inquietante. El 18 de octubre, un grupo de radioastrónomos independientes en Sudáfrica intentó detectar la señal de 3C Atlas usando el conjunto de antenas del radiotelescopio Meerkat. Si la señal realmente existía, y era tan intensa como sugerían las filtraciones, debería ser detectable desde la Tierra con equipos suficientemente sensibles. El experimento duró 6 horas, y los resultados fueron concluyentes. Detectaron la señal, confirmaron el patrón binario, verificaron la secuencia de Fibonacci, y encontraron algo más, algo que no estaba en ninguna de las filtraciones anteriores. La señal no solo se emitía hacia el espacio de manera omnidireccional, estaba siendo dirigida, enfocada, como un haz de luz láser apuntando hacia un objetivo específico. Y según los cálculos preliminares del equipo sudafricano, ese haz estaba apuntando directamente hacia la Tierra. Publicaron sus hallazgos en un servidor de preimpresión científica, un repositorio donde los investigadores suben sus trabajos antes de la revisión por pares. El artículo estuvo disponible durante 11 horas. Luego fue retirado. Oficialmente, porque los autores decidieron revisar sus cálculos antes de la publicación definitiva. Extraoficialmente, porque recibieron una llamada de la Oficina de Asuntos Espaciales de las Naciones Unidas, sugiriendo que la divulgación prematura de datos no verificados podría generar consecuencias imprevistas. Esa intervención fue la primera señal clara de que esto había escalado más allá de la comunidad científica. Ahora involucraba a gobiernos, a organismos internacionales, a protocolos de seguridad planetaria que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen. Porque sí, existen protocolos. Documentos elaborados en los años 70 y actualizados periódicamente sobre cómo proceder en caso de detectar inteligencia extraterrestre. ¿Qué información divulgar? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo manejar la reacción pública? ¿Y quién tiene autoridad para tomar decisiones en nombre de la humanidad? Esos protocolos nunca fueron secretos. Están disponibles en los archivos de la Academia Internacional de Astronáutica,
pero tampoco fueron diseñados pensando que alguna vez tendrían que usarse. Eran ejercicios teóricos, escenarios hipotéticos, hasta ahora. Mientras tanto, las teorías se multiplicaban. En foros de astrofísica, grupos de Facebook, canales de YouTube, podcasts especializados, todos intentando dar sentido a lo que estaba pasando. Y las explicaciones variaban desde lo científicamente plausible hasta lo completamente especulativo. Una de las teorías más discutidas sugiere que 3i, Atlas no es un objeto natural en absoluto, que es una sonda, un artefacto construido por una civilización avanzada y enviado al espacio interestelar hace miles o millones de años. Una sonda programada para buscar señales de vida inteligente y cuando detecta esas señales, responde usando los mismos códigos que captó, como un espejo, como una prueba de comunicación. Recibimos tu mensaje, entendemos tu lenguaje. Ahora sabemos que están ahí. Según esta teoría, 3i, Atlas, estaría cumpliendo exactamente la función para la que fue diseñado. Y el hecho de que use códigos humanos no sería casualidad, sería intencional. Una forma de decir, hablamos tu idioma, podemos comunicarnos. Otra teoría, más conservadora pero igualmente intrigante, plantea que la señal podría ser el resultado de un fenómeno físico desconocido, algo relacionado con la interacción entre campos magnéticos intensos y materiales exóticos en el núcleo de 3i Atlas. Algunos científicos sugieren que ciertos cristales, bajo condiciones extremas de presión y temperatura, pueden generar patrones electromagnéticos que imitan estructuras matemáticas complejas. No porque haya inteligencia detrás, sino porque las leyes de la física, en determinadas circunstancias, producen orden a partir del caos. Es una explicación que no viola ninguna ley conocida, pero tampoco explica por qué ese orden específico coincide con códigos creados por humanos. La probabilidad de que eso ocurra por azar es astronómicamente baja. También está la posibilidad de que sea un experimento humano que salió de control o que fue diseñado deliberadamente para parecer extraterrestre. Una operación de inteligencia, una prueba de tecnología clasificada, un proyecto militar encubierto. Hay precedentes históricos de programas secretos que permanecieron ocultos durante décadas. ¿Por qué no uno más? Esta teoría explicaría por qué la NASA parece más preocupada por contener la información que por investigarla abiertamente. Porque si 3i, Atlas es de origen humano, revelar eso implicaría admitir la existencia de capacidades tecnológicas que ninguna nación ha reconocido públicamente. Pero esta teoría también tiene problemas. La trayectoria hiperbólica de 3i, Atlas, confirma que vino de fuera del sistema solar. Ninguna tecnología humana actual puede lanzar un objeto a velocidades interestelares y luego controlarlo remotamente a distancias de años luz. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la incertidumbre y nos queda una señal que sigue emitiéndose cada 72 horas, constante, inmutable, esperando. ¿Y si la señal no es un mensaje para nosotros, sino para otra cosa que aún no hemos detectado? ¿Y si 3i, Atlas, no está solo? Esa pregunta surgió después de que un astrónomo aficionado en Japón reportara haber detectado un segundo objeto en una trayectoria paralela a 3i Atlas, un objeto más pequeño, más tenue, casi imperceptible. Lo capturó durante una sesión de observación de larga exposición y publicó las imágenes en un grupo de astronomía amateur. La mayoría de los expertos descartaron el hallazgo como un artefacto óptico o un asteroide común sin relación. Pero algunos empezaron a preguntarse, ¿y si hay más objetos? ¿Y si 3i Atlas no es un mensajero solitario, sino parte de una red? ¿Y si la señal no es para nosotros, sino un protocolo de comunicación entre sondas interestelares? Esa idea abre un escenario completamente distinto, porque si existe una red de sondas interestelares atravesando la galaxia, comunicándose entre sí, compartiendo datos sobre los sistemas estelares que encuentran, entonces no estamos ante un evento aislado. Estamos ante la evidencia de una infraestructura galáctica, de una civilización con la capacidad de sembrar tecnología por el cosmos durante eones. Y si esa civilización existe, entonces la pregunta ya no es si estamos solos en el universo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevan observándonos? Contame en los comentarios qué teoría te resulta más convincente. ¿Crees que 3i, Atlas, es una sonda extraterrestre? ¿Un fenómeno natural que aún no comprendemos?
¿O algo completamente distinto? Mientras el debate continúa, la NASA sigue sin ofrecer respuestas claras. El 22 de octubre, la agencia publicó un segundo comunicado, más extenso que el primero, pero igual de evasivo. Decían que las observaciones preliminares del James Webb mostraban emisiones electromagnéticas compatibles con procesos de sublimación de materiales volátiles en la superficie de 3I Atlas, que los patrones detectados podrían explicarse mediante modelos de resonancia magnetohidrodinámica en objetos interestelares con alta concentración de hierro, que las similitudes con códigos terrestres eran coincidencias estadísticas dentro de los márgenes esperados para fenómenos naturales complejos, y que no había evidencia que justificara interpretaciones extraordinarias. Pero ese comunicado no mencionaba la secuencia de Fibonacci. No explicaba por qué la señal estaba dirigida específicamente hacia la Tierra. No abordaba las filtraciones de los ingenieros. Y no respondía por qué los datos completos seguían siendo restringidos. Era un intento de cerrar la conversación sin realmente cerrarla. Un intento de calmar las especulaciones sin ofrecer pruebas concretas que las refutaran. Y eso, para muchos, fue la confirmación de que algo mucho más grande estaba en juego. Porque si la explicación fuera tan simple como sublimación de hielo o resonancia magnética, la NASA no tendría motivos para restringir los datos. Los publicaría, invitaría a la comunidad científica internacional a revisarlos, abriría el debate, pero no lo está haciendo. Y esa omisión habla más fuerte que cualquier comunicado oficial. En las últimas 2 semanas, varios científicos que trabajaron en proyectos relacionados con búsqueda de inteligencia extraterrestre han empezado a pronunciarse públicamente. Algunos con cautela, otros con urgencia. Todos coinciden en un punto. Independientemente de cuál sea la explicación final, este caso merece transparencia total. Porque si existe, aunque sea una posibilidad remota, de que estemos detectando tecnología extraterrestre, esa información no le pertenece a una agencia ni a un gobierno. Le pertenece a toda la humanidad. Y si resulta que no es tecnología extraterrestre, si efectivamente es un fenómeno natural mal interpretado, entonces tampoco hay razón para el secretismo. La ciencia avanza mediante el debate abierto, mediante la revisión por pares, mediante la confrontación de hipótesis. Ocultar datos solo alimenta la especulación y erosiona la confianza pública en las instituciones científicas. Pero la realidad es que estamos en un punto muerto. Los datos están restringidos, las agencias guardan silencio, las filtraciones se multiplican, pero no pueden ser verificadas independientemente. Y mientras tanto, 3I Atlas sigue su camino, sigue emitiendo su señal cada 72 horas. Código binario, secuencia de Fibonacci, dirigida hacia nosotros. Y si la señal no es una respuesta a nuestras transmisiones pasadas, sino una invitación a responder ahora, esa pregunta plantea un dilema ético monumental. Porque si decidimos responder, si enviamos una señal de vuelta hacia 3I Atlas, usando los mismos códigos que él está usando, estaríamos confirmando nuestra presencia. Estaríamos diciendo, sí, estamos aquí. Los escuchamos, entendemos el mensaje. Y las consecuencias de esa decisión serían irreversibles. No sabemos quién o qué está detrás de 3I Atlas. No sabemos cuáles son sus intenciones. No sabemos si responder sería el comienzo de un intercambio pacífico o el mayor error en la historia de la humanidad. Y esa es precisamente la razón por la que protocolos internacionales prohíben que individuos o grupos pequeños tomen esa decisión unilateralmente. Porque no se trata solo de ciencia, se trata de política, de filosofía, de riesgo existencial y de la representación de toda una especie. Pero los protocolos también tienen una debilidad fundamental. Asumen que habrá tiempo para deliberar, que el descubrimiento de inteligencia extraterrestre será gradual, que tendremos años para debatir, para consultar, para construir consenso. Y si no hay tiempo, y si 3I Atlas está en su punto óptimo de comunicación ahora mismo, y dentro de unas semanas estará demasiado lejos para mantener contacto efectivo, ¿esperamos o actuamos? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y mientras las instituciones oficiales deciden cómo proceder, el reloj sigue corriendo. 3I Atlas se aleja lentamente del sistema solar interior. Su señal sigue siendo detectable, pero cada día que pasa se vuelve un poco más débil, un poco más difícil de rastrear. Si realmente hay una ventana de oportunidad para establecer comunicación, esa ventana se está cerrando.
Y quizás eso sea exactamente lo que algunas personas dentro de las agencias espaciales están esperando, que el problema se resuelva solo, que 3i, Atlas, se aleje lo suficiente como para que su señal se pierda en el ruido cósmico. Que podamos archivarlo como una anomalía interesante pero inconclusa, y que la vida continúe sin tener que enfrentar las implicaciones de lo que realmente podría significar ese descubrimiento. Pero esa estrategia tiene un costo. Porque si dejamos pasar esta oportunidad, si elegimos el silencio, por miedo o por burocracia, estaremos enviando un mensaje igual de claro. No estamos listos. No somos capaces de actuar como una civilización unificada frente a lo desconocido. Y si hay alguien ahí afuera observando, evaluando, midiendo nuestra respuesta, ese mensaje dirá mucho sobre quiénes somos. Tal vez 3i, Atlas, sea exactamente eso. No un mensajero con información específica, sino una prueba. Una forma de medir si una civilización joven como la nuestra tiene la madurez suficiente para reconocer inteligencia cuando la encuentra, para responder con curiosidad en lugar de miedo, para actuar con coordinación en lugar de fragmentación. Y hasta ahora estamos fallando esa prueba, porque en lugar de cooperación internacional, vemos restricción de datos. En lugar de transparencia científica, vemos comunicados evasivos. En lugar de un debate público informado, vemos filtraciones fragmentadas y teorías sin confirmar. No porque la información no exista, sino porque quienes la tienen han decidido que el resto de nosotros no estamos preparados para recibirla. Y quizás tengan razón. Quizás la humanidad no está lista para enfrentar la confirmación de que hay inteligencia más allá de la Tierra. Quizás las consecuencias sociales, políticas, religiosas, filosóficas de ese descubrimiento sean demasiado grandes para manejarse sin preparación. Pero esa decisión no debería tomarla un pequeño grupo de funcionarios en una sala cerrada. Esa decisión nos involucra a todos. Suscríbete al canal si quieres seguir cada actualización sobre 3i, Atlas y las nuevas filtraciones que siguen apareciendo. Déjame en los comentarios qué crees que debería hacer la humanidad si confirmamos que la señal es artificial. ¿Respondemos? ¿Observamos en silencio? ¿O dejamos que se aleje sin hacer nada? Porque esa decisión, de una forma u otra, ya está siendo tomada, por acción o por omisión. Y las consecuencias de lo que elijamos ahora resonarán mucho más allá de nuestras vidas. 3i, Atlas sigue ahí, emisor silencioso de un mensaje que quizás nunca lleguemos a comprender del todo, o que quizás ya comprendimos, pero que nos negamos a aceptar. Porque aceptarlo significaría admitir que el universo es mucho más complejo, mucho más poblado, mucho más activo de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Y significaría aceptar que ya no estamos solos, que nunca lo estuvimos, y que quizás, solo quizás, alguien ahí afuera lleva años esperando a que finalmente escucháramos. La señal continúa, cada 72 horas. Código binario, Fibonacci, dirigida hacia nosotros. Y mientras las agencias debaten en privado, mientras los científicos exigen transparencia, mientras los gobiernos evalúan protocolos, 3i, Atlas se aleja lentamente hacia el vacío interestelar, llevándose consigo tal vez la oportunidad más importante que la humanidad haya tenido en toda su historia, la oportunidad de saber, con certeza absoluta, que no estamos solos en el cosmos. Y el silencio de quienes tienen las respuestas solo hace que esa oportunidad